la CIA drones sobre el territorio mexicano? A ver, si llegara a haber alguna... en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre el territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración. No es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo. Pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente. Que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca. Y que en todo caso, si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace. No es de ahora, es algo que se hace de siempre. No se ha hecho, en condiciones muy especiales, no se hace de siempre, lo dije mal. Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular. Por último tema, Presidenta, la oposición en una... Y de paso, como dice el himno, y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Presidenta, la oposición, bueno, entiendo que ya no se dicen de oposición a este grupo, pero una nueva facción opositora política de una derecha un poco más radical ahora está llamando a una nueva marcha, nueva versión de estas marchas rosas. La resistencia es como se hacen llamar, los encabeza una alcaldesa y estarán marchando en días próximos y haciendo también un foro, entiendo. ¿Para qué? Pues el comunicado lo que comunica de manera textual, se lo puedo leer, es porque ya no es tiempo de callar, porque el poder abusa, porque cuando el poder abusa la ciudadanía resiste, porque México no se rinde, se organiza, porque la ciudadanía despierta, vinculada y en resistencia es el camino para salvar a nuestro México. Y es una marcha de alguna manera en resistencia, me imagino, que al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién está llamando eso? Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta. No, bueno. Sí. Como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. A ver si tienes fotos ahí de... Me las enviaron ayer. Esos son medicamentos de... A ver si quieres poner video, creo que había uno, ¿no? Dale más. Más. El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud, donde todas las entidades vinculadas con o que tienen el IMSS Bienestar tienen ya sus camionetas de la salud, de las rutas de la salud, para
garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos. Gracias, Presidenta. Bueno, así al compañero dije. Es de la... Muchas gracias, Presidenta. No me levanto por el tiro de la Cámara, Presidenta. Buenos días, Víctor. Buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, Presidenta. Presidenta, en este tema de la reforma que se va a estructurar, ¿no se podría también tomar en cuenta lo que hacen los ciudadanos en las casillas, ya que ellos, cuentan los votos, tienen que llevar el paquete electoral? ¿No sería un poquito también escucharlos también? Como... A todos se va a escuchar. Sí, Presidenta, gracias. Y me quería meter en el tema, Presidenta. El mes pasado se colocó la licitación para el tren ligero que se proyecta para el municipio de Texcoco, uniéndolo con la línea de aquí de La Paz. ¿Ya hay un proyecto que se pueda venir a exponer para ver cómo va a quedar el proyecto? ¿Si se aprobó o qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo otra vez? Sí, o sea, el mes pasado se colocó la licitación para ver si es viable que se haga un tren ligero para conectar a Texcoco con la línea de la que está aquí en el Metro La Paz. Entonces, quisiera saber si ya se aprobó el proyecto o qué. Se está estudiando por parte de Andrés Layuz y del gobierno del Estado de México ese y otros proyectos de transporte público para el oriente. Okay. Todavía no se define. Entonces, por el momento todavía no hay nada definido. No. Ok, Presidenta. Sí. También quería comentarle, Presidenta, puse atención el día jueves que vino a exponer el proyecto también de los puentes que se están derribando por el tema de los temblores. ¿Se podría también rehabilitar el periférico? O sea, porque ya ve, está un poquito... El periférico oriente está contemplado. Ajá. Periférico que está detrás del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que está en muy malas condiciones, sí. Que conecta con la 608, creo que es. Sí. Sí se tiene contemplado rehabilitarlo. Entonces, después de que se coloquen los puentes, ¿se tendría el proyecto para rehabilitarlo? Sí, así es. Ok, Presidenta, muchas gracias. Por cierto, me quedé pensando, porque dijiste aviones de la CIA, ¿verdad? Drones de la CIA. Eso no. O sea, lo que ha llegado a ocurrir es en coordinación principalmente de la Agencia de la Frontera y de Migración, de CBP, pero de la CIA no. Digo, ha llegado a ocurrir en México. Sí, adelante. Ya para finalizar, allá atrás. Atrás la compañera. Ya mañana. Muchas gracias, Presidenta. Yereta Arcineda, de Revista Fortuna. Insistir en este tema de la reforma electoral, si me permite hacerle una pregunta al titular Pablo Gómez. Insistir en esta parte de qué otros mecanismos se utilizarán para llamar a estas minorías dirigentes a participar en este proceso, para que no vayan a obstaculizar el derecho de las mayorías, el derecho democrático de la mayoría. ¿Cómo? ¿La pregunta otra vez? Sí, además de esta invitación que hace el titular Pablo Gómez, de esta invitación para que todos participen, que todos se les va a escuchar a todos, el teórico Antonio Gramsci lo llamó minorías dirigentes. ¿Cómo se va a garantizar que participen, además de abrir el proceso, además de invitarlos a participar, para que justamente no pase lo que con la reforma, lo que pasó o intentaron hacer con la reforma al Poder Judicial, obstaculizar este derecho de las mayorías, este derecho democrático de las mayorías? Sí, con mucho gusto. Sí, especialmente la pregunta es sobre cómo podemos promover la participación en el debate de los dirigentes de los partidos de oposición. Bueno, creo que los dirigentes de los partidos de oposición están en el debate todo el tiempo.
su profesión abarca la discusión, el debate. Muchos de ellos son parlamentarios, otros son gobernantes en otros niveles. Esta convocatoria que implica la creación de la Comisión Presidencial es una convocatoria al debate. Los que deben recibir la convocatoria preferentemente pues son aquellos que ya están de por sí en el debate. Entonces lo que yo agrego nada más es que se vale defender el sistema de leyes, estas leyes que tenemos en materia electoral, las prácticas. Pues hay quien ha defendido el fraude. Alguna vez inventó lo del fraude patriótico, ¿no? Se dijo, se justifica el fraude, ¿no?, para evitar intervenciones extranjeras. Entonces, bueno, se vale, porque se vale decir lo que sea en nuestro país, sobre todo ahora, más que nunca antes. Pero esperaríamos que se mostrara pensamiento crítico. El que tiene pensamiento crítico hace propuestas. Están diciendo que la reforma va a ser una regresión. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? Bueno, esperamos que las expongan. El campo lo van a tener completamente abierto para ir a exponer y a discutir con sus, con sus adversarios y sus amigos también, ¿no?, en los foros. De eso pueden estar seguros, pero no podemos mandar a traerlos. Bueno, eso lo tienen que decidir ellos. Nosotros no podemos darle sugerencias a otros para actuar en política. Eso sería lo último que yo me atrevería a decirle lo que debe hacer la oposición, ¿no? Ya la oposición, ya no estoy en la oposición, viví mucho tiempo, muchísimos años en la oposición, pero ahí sí sabíamos lo que había que hacer, ¿no? Y teníamos muchísimas propuestas, y todo está documentado. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, hace unos días el presidente Donald Trump en una entrevista muy a su manera reconoció lo indispensables que son los trabajadores pues de la agricultura en Estados Unidos, muy a su manera porque hizo pues algunos comentarios, pero pues nada más preguntarle, ¿considera que su gobierno en esta coyuntura puede aprovechar para pues renegociar el TEMEC y establecer mecanismos que regulen la movilidad laboral en América del Norte, que protejan a los trabajadores migrantes y fortalezcan pues sectores clave como este que es la agroindustria y la manufactura? Con Estados Unidos tenemos varias colaboraciones, coordinaciones, diálogos. Es natural, pues son vecinos y además somos socios comerciales. Por ejemplo, en el tema de agricultura, particularmente, o agropecuario, particularmente lo que tiene que ver con el tomate y con el ganado, y el cruce de ganado de México a Estados Unidos. Tenemos mesas de diálogo sobre agua, tanto el Tratado de 1944, que por cierto es falso eso de que hayamos entregado agua a costa del consumo humano de los mexicanos, eso es falso. Sencillamente, dentro del marco del tratado, pues se acuerda cuánta agua, de acuerdo a la cantidad de agua que hay cada año, se entrega a los Estados Unidos, en un tratado que se firmó en 1944. Se trabaja sobre agua en Tijuana, lo que anunció hace poco Alicia Bárcenas, que es este acuerdo, el primer acuerdo que firmó el presidente López Obrador, y nosotros le estamos dando continuidad con algunos agregados para sanear el río Tijuana.
que llega a las aguas del Pacífico, en la frontera Tijuana-San Diego. Tenemos temas que tienen que ver con migración, tanto migración de personas de México a Estados Unidos como repatriación de mexicanos en Estados Unidos que son deportados a México. En esas mesas nosotros hemos planteado que nosotros queremos que se reconozca el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Y lo he dicho públicamente, sin las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, no sería Estados Unidos lo que es. California, quinta economía del mundo, no sería lo que es. No solo sin los trabajadores del campo, sino de los servicios, de la manufactura. Tenemos mesas de trabajo sobre seguridad, donde claramente establecemos los principios de los cuales, en los cuales nos basamos para la coordinación: soberanía, integridad territorial, confianza mutua y colaboración y coordinación sin subordinación. Esos son los principios en los que se enmarca el trabajo de seguridad y nuestra insistencia permanente de que en Estados Unidos esté el consumo de drogas y particularmente de fentanilo, y que si no se atienden las causas de las adicciones, por más que se pongan soldados en la frontera, va a haber esta u otra droga que se consuma. Y al mismo tiempo nuestra exigencia de que Estados Unidos también haga lo propio de las armas que cruzan de Estados Unidos a México. Entonces, en ese marco tenemos la colaboración. Sí, porque básicamente el presidente Donald Trump incluso planteó que regresaran los mexicanos que habían sido repatriados para que volvieran a trabajar en Estados Unidos, porque él reconoce que las personas de Estados Unidos no pueden hacer el mismo trabajo que hacen los mexicanos. Sí, ellos tienen un mecanismo. Nosotros hemos planteado que se requiere mucho más para el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos, pues sobre todo aquellos que llevan más tiempo y que aún no tienen documentos, pero que pagan impuestos, trabajan y levantan la economía de su país, y que no estamos de acuerdo con las redadas y los esquemas de criminalización a la migración. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidente, México ha mostrado una recuperación relevante del PIB per cápita, superando los $14,000 pues al cierre de 2024, superior incluso a lo registrado entre 2008 y 2018. Sin embargo, la incertidumbre en Estados Unidos podría afectar esta recuperación, Presidenta. ¿Qué espera para el cierre de su administración respecto a este indicador clave para el consumo, el ahorro y la inversión en el país? Pues el Plan México, que consiste en el humanismo mexicano en primer lugar, y en ese marco el Plan México. El Plan México tiene que ver con fortalecer el mercado interno, con que se produzca en México lo que se consume en México, que si bien tenemos una economía abierta a la importación y a la exportación, y sí, eso va a seguir siendo un motor del desarrollo, particularmente la exportación, pues nosotros estamos fortaleciendo la producción en nuestro país para el mercado interno, y eso va a generar empleos y desarrollo en el país. Ahora, nosotros siempre hemos pensado que el PIB, el Producto Interno Bruto, pues no es el mejor indicador. Puede crecer mucho el PIB y aumentar las desigualdades y la pobreza, porque se concentra el crecimiento en unos cuantos. Entonces, el PIB o el PIB per cápita pues no es el único indicador que debe usarse. Hay muchos otros indicadores. México, aun cuando en los últimos 6 años no tuvo un crecimiento del PIB, que se critica mucho
entre otras cosas además por la caída en el periodo de la pandemia, que se toma de manera promedio, pues el país que más bajó la pobreza y la desigualdad, quizá del mundo. Por supuesto, en términos proporcionales a nuestra población. Entonces, tiene que ver con otras cosas nuestro modelo de desarrollo económico. Si me permite hacerle un último planteamiento, Presidenta. Desde hace algunas semanas, Revista Fortuna consultó al gobierno de la Ciudad de México sobre algunos problemas que enfrenta la beca para transporte universitario que se entrega pues, a estudiantes a través de una tarjeta. Se entregaron aproximadamente 75,000 tarjetas y el problema pues, es que se trata de una tarjeta de vales de despensa que se ha expedido después de la adjudicación de un contrato a una empresa denominada Toca, una compañía pues especializada precisamente en vales de despensa. Revista Fortuna también consultó a estudiantes que, si bien agradecen de todo corazón esta beca, se preguntan por qué el gobierno de la Ciudad de México les entregó pues este recurso para transporte en vales de despensa. El otro problema, Presidenta, es que la tarjeta de vales de despensa no la admite ni el metro ni ningún tipo de transporte, de medio de transporte público, ni el metro, ni el metrobús, ni el trolebús, ninguno lo admite. Esta tarjeta solo se puede utilizar en establecimientos y cadenas que están pues en colaboración con Toca o pues sí, que tienen convenios con Toca. En este sentido, Presidenta, preguntarle por qué este tipo de intermediarios para otorgar las becas a los universitarios, y también preguntarle si no hubiera sido pues mejor darlo a través de estas tarjetas de transporte para beneficiar justo al sistema de transporte público. Bueno, hay que preguntarle a la Ciudad de México, es un programa muy bueno de Clara Brugada. Tratamos de hablar con ellos, pero la respuesta no fue la Pero es mejor. un programa de beneficio para los estudiantes de la Ciudad de México, entonces pues ellos son los que tienen que decir, y hacen muy buen trabajo, así que estoy segura que tendrán una buena respuesta a ello. En todo caso, ¿no sería mejor que les otorgaran una tarjeta del bienestar o una para beneficiar al transporte público? Pues puede serlo si hacen su convenio con el Banco de Bienestar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ahora sí ya se hizo retarde. Vamos con Humanismo Mexicano y Vicente Guerrero. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Vicente Guerrero fue el primer presidente afrodescendiente en la historia de México. Pero ¿sabían ustedes que durante mucho tiempo se trató de blanquear su imagen y su memoria? Verán, Guerrero, nacido en 1782, fue una importante figura insurgente, cuyo liderazgo reconocido por el pueblo lo llevó a la presidencia en 1829. Desde esta importante posición, y a pesar de los insultos racistas de los que fue objeto su gobierno, logró algo importantísimo: abolir la esclavitud en México, siendo nuestro país la segunda nación americana en conseguirlo. Sin embargo, pese a su importante lucha contra el racismo, durante el siglo XIX se trató de blanquear su memoria. Su origen se mantuvo en el olvido, y en obras plásticas se le representó con rasgos finos, cabello lacio y a veces con tonos de piel más claros, menospreciando así las aportaciones de las comunidades afrodescendientes en la historia de nuestro país. Por suerte, esto ha cambiado y hoy reconocemos y recordamos con orgullo el origen afrodescendiente de Vicente Guerrero, un héroe cuyos ideales de libertad hoy guían al humanismo mexicano. Veamos el video, por favor. Hace 243 años, según usos y costumbres, nació Vicente Guerrero, prócer insurgente, consumador de la independencia y primer presidente afromexicano de la historia. Guerrero nació en Tixla, en el estado que hoy lleva su nombre. A finales de 1810, unas semanas después del levantamiento insurgente, Vicente se incorporó al movimiento bajo las órdenes de José María Morelos. Guerrero fue arriero desde joven, conocía los secretos de la Sierra del Sur y su valor y liderazgo permitieron que siguieran vivos los ideales políticos de Morelos e Hidalgo. Los realistas nunca pudieron derrotarlo, tampoco aceptó el indulto y la amnistía que le ofrecieron en voz de su padre,
Guerrero siempre lo supo, la patria es primero. Un arriero humilde y de sangre africana mantuvo viva la llama libertaria y condujo la esperanza, con firmeza y valor, por el largo y sinuoso camino de la independencia nacional. En enero de 1821, Vicente Guerrero escribió a Agustín de Iturbide, jefe del ejército realista, las razones de su lucha. Entiéndase usted que yo no soy de aquellos hombres que aspiran a dictar leyes ni pretendo erigirme en tirano de mis semejantes. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá un hombre desprendido de la ambición y que solo aspira a sustraerse de la opresión y no elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas. Iturbide aceptó la propuesta. Un acuerdo político terminaría con 11 años de guerra. Después de la consumación de la independencia, Vicente Guerrero se convirtió en un firme defensor de la República y el federalismo, y el 1 de abril de 1829 se convirtió en el segundo presidente constitucional de México, el primero de origen mulato, afromexicano, negro, aunque la historiografía oficial lo haya querido blanquear. En su toma de protesta, Guerrero confirmó su postura política. Desde el Palacio del Rico hasta la morada del humilde y pacífica del labrador, el pueblo es el juez soberano de mi conducta. Perezca yo si fallo el juramento de servir a la patria. Meses después, el 15 de septiembre de 1829, Vicente Guerrero abolió la esclavitud en México. Cumplió la promesa que la insurgencia hizo a los mexicanos. Vicente fue un guerrero de la igualdad y libertad, y debe ser un orgullo para las y los mexicanos afrodescendientes, personas que con sus costumbres y tradiciones nutren, conservan y promueven el humanismo mexicano. Muchas gracias. Buen día. Buen día, Ahorita. amigos. Feliz día.